También desde por aquí, Miguel, y por último presentamos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas, es un placer como siempre estar con vosotros y también con mis compañeros. Bueno, pues con todos mirando estas últimas horas en Estados Unidos, enseguida os quiero preguntar un poco por las últimas sensaciones antes de que salgamos de dudas, aunque tiene pinta de que los resultados van a tener que esperar un poquito más. Si os parece, empezamos mirando a Oriente Medio. Irán de nuevo amenazando con atacar. Algunos incluso hablan de que este ataque se puede producir antes del 5 de noviembre, es decir, puede ser un ataque inminente en las próximas horas, y además hablan de que va a ser un ataque de mayor envergadura, del que ya vimos el pasado 1 de octubre. José Luis, te quiero preguntar por esta situación de tensión en Oriente Medio que sigue escalando, que sigue alargándose y que además amenaza con un nuevo capítulo antes de salir de dudas en Estados Unidos. Bueno, pues sí, como alguna vez hemos tratado, Irán es uno de los grandes protagonistas de la región, una de las grandes potencias junto con Turquía, Arabia Saudí y el propio Israel, ¿no? Entre los cuatro conforman los cuatro grandes que están allí moviendo un poco sus políticas internacionales en todos los aspectos, respaldados con otro tipo de alianzas, etcétera. La escalada que se ha ido produciendo en los últimos meses, la eliminación de los principales líderes de los PROSIC que colaboraban, que conformaban ese eje de resistencia que tenía en Irán, bueno, pues su principal base, como es el líder supremo de Hezbollah, como puede ser también el de Hamas en el propio territorio iraní, hombre, favorece que Irán tenga que dar una respuesta, no como en los primeros momentos que veíamos que estaba muy consensuada entre los dos países a través de intermediarios, de Qatar, de los propios Estados Unidos, bueno, pues para vender un poco esa imagen ante el público interno, bueno, de que respondían, pero con unos mínimos de daños y evitaban un poco ese proceso de escalada. La iniciativa de Israel de eliminación de todas esas primeras figuras y además, bueno, pues en el caso de Haniyeh, el líder de Hamas, en pleno territorio soberano iraní, aparte de otros ya asesinatos que se habían cometido previamente, bueno, han ido encauzando, canalizando, favoreciendo ese tipo de respuesta que tiene que dar Irán, que claramente pues tiene que aumentar esa intensidad en su respuesta. Ya no puede ser ya, bueno, pues una respuesta para cubrir el expediente, sino una respuesta más acorde un poco a su condición de potencia. En alguna otra intervención hablábamos que si no podía no desaparecer claramente el mapa, como algunos de nuestros oyentes pudieron un poco entender, pero sí como potencia. O sea, Irán, si quiere seguir siendo considerada especialmente por sus PROSIC como una de las grandes potencias que está allí y principalmente la labor que está desarrollando en este momento, que es salir del aislamiento internacional, tiene sus canales con China, con Rusia y principalmente en el ámbito del Próximo Oriente de abrir puentes con el resto de los países musulmanes, tanto árabes como no árabes, es una de sus grandes ambiciones. Otra cuestión es que esos puentes, esos diálogos, esas alianzas puedan desarrollarse de una manera constructiva, con alianzas plenas y no se quede de boquillas, que ahí estaríamos ya en otro tipo de particularidades, principalmente con Arabia Saudí y con otros países, porque el elemento palestino es el único que une más o menos a todos ellos, y en otros puntos tienen una gran diferencia. En este caso, Irán está obligada a responder con una manera mucho más contundente, especialmente intentando demostrar que, bueno, esa invencibilidad que tiene la Fuerza Armada israelí y principalmente su escudo antiaéreo puede ser fragmentado y que Irán tiene una gran potencia disuasoria en ese aspecto y que puede proteger principalmente a sus aliados, que no va a dejar que los eliminen impunemente en ese aspecto. Entonces Irán sí está obligado a responder de una manera con mayor contundencia, especialmente para demostrar un poco esa musculatura militar que tiene y esa posición de potencia frente a un Israel que claramente está demostrando también del mismo modo, con el respaldo de Estados Unidos, bueno, pues un poco también su tamaño a nivel militar, ¿no?
Bueno, pues pendientes de los movimientos por parte de Irán, Miguel, te quiero preguntar por esto y por las especulaciones que hablan de que podría atacar antes de las elecciones de Estados Unidos. Habla de que podría producirse en la mañana de, precisamente, de mañana. Claro, esto también imagino tendría un efecto en la carrera presidencial. Bueno, contestando de lo último, yo creo que ya no tiene ningún efecto. Es decir, se estima que van a votar aproximadamente el 60 y pico por ciento de la población, que es la que se ha inscrito. De esa se calcula que un 97% va a ir a votar y ya ha votado la mitad. Entonces parece ser que si es el impacto que pueda tener, en este caso, un ataque iraní en las elecciones, me parece complicado y en cualquier caso residual. Comparto con José Luis una cosa y otra no. Comparto de que Irán lo que necesita, y de ahí vienen estas alaracas, es alimentar el fervor interno de la población. Necesita que la gente piense, otra cosa es que lo vaya a hacer, piense que son una grandísima potencia y que su régimen, en este caso un régimen teocrático, tiene un soporte real, sobre todo porque están en una crisis económica brutal. Entonces, tienes pocos puntos de anclaje entre la población si resulta de que la gente lo está pasando mal y no hay ninguna previsión en que esa situación cambie mientras que los embargos no cedan y aparentemente no hay idea que cedan y mucho menos si gana las elecciones Trump. Por lo tanto, necesitas de alguna manera alimentar internamente eso. Otra cosa es que yo creo que hacerlo con quien realmente le perjudica es precisamente con los que le gustaría que se aliarse, es decir, con el resto de los países árabes. No hay más que mirar qué está pasando y analizar un poquito en profundidad las escasísimas declaraciones que están haciendo los líderes de los países árabes de la zona. En ningún momento se están posicionando con Irán. Están hablando de los palestinos, están hablando de Gaza, están hablando de la crisis humanitaria, pero en ningún momento dicen nada de que los iraníes deben de atacar. No. Porque lo que hagan los israelíes con Irán es que hasta les viene bien. Durante muchísimo tiempo, yo no hablo ni árabe ni persa, me tienen que decir que se ha hecho en una cosa u otra, pero yo no recuerdo haber escuchado a Khamenei hablar o que digan que estaba hablando en árabe. Todos sus discursos eran en persas, hasta uno que clarísimamente habló la mitad en persa y la mitad en árabe porque lo que intentaba era conseguir una alianza territorial, pues porque militarmente no puede con los israelíes. Y no puede porque no puede contra los israelíes, pero es que encima, si combate o intenta combatir con los israelíes, se va a encontrar con dos cosas. Primero, los países de la zona, llámese Arabia Saudí, llámese Egipto, por supuesto, llámese Irak, no tiene nada, no la van a apoyar. Y encima a los israelíes le van a apoyar descaradamente los norteamericanos, que son la primera fuerza militar del planeta. Por lo tanto, yo contextualizando esto lo que veo es que estas declaraciones son de consumo interno, que no van a hacer nada, que en el caso de que lo hagan va a estar tan extremadamente medido como estuvo la de los israelíes del otro día. Yo no había escuchado una guerra como estamos viendo en estas veces, que cada vez que hay un ataque, detrás del ataque se dice y ya hemos acabado. Yo soy la primera vez que lo he escuchado. Esto de que ataques y digas y ya se acabó el ataque. Bueno, lo están diciendo tanto los israelíes como los iraníes. Esto yo creo que es una manifestación de que a ninguno de los dos realmente le interesa un conflicto armado entre ellos dos directamente. Otra cosa es que Irán alimenta sus proxies y Israel esté haciendo lo indecible y lo sigue haciendo para cargárselos, cosa que va a seguir haciendo. Y cosa adicionalmente que a muchos países de la zona además les interesa, porque para ellos son un problema. No nos olvidemos los atentados que llevó a cabo la yihad islámica en Arabia Saudí o ese tipo de cosas que ocurren que, bueno, o jamás. ¿Por qué Egipto ha cerrado el puente de Jaffa?
porque jamás no era más que un pedúnculo de los hermanos musulmanes que fueron objeto del golpe de Estado en Egipto. El régimen militar egipto, bueno, llamémosle si quieres, le llamamos civil, pero es realmente militar, se hizo en contra de los hermanos musulmanes, que fueron los que dieron origen a Hamas. Entonces, no quieren ni oír hablar de ellos y no quieren bajo ningún concepto que en esa emigración masiva de refugiados se les cuelen estos tíos dentro de su país y les organicen alguna. Entonces, insisto, como resumen lo veo más como una laraca de consumo interno que como algo así. Y el que lo haga, irrelevante, sobre todo porque ahora ya no hay elecciones, o sea, cuando ocurra ya no hay elecciones para la respuesta israelí y entonces sí que sería muchísimo más duro. Pues pendientes de Irán, de cómo podría afectar este ataque a las elecciones de Estados Unidos. Enrique, te quiero preguntar también esta cuestión, si esperas que el ataque se produzca antes de las elecciones en Estados Unidos y sobre todo esto de que se habla, ¿no? De que va a ser una respuesta bastante más poderosa que el ataque con misiles del 1 de octubre. Hay que recordar que se lanzaron unos 200 misiles balísticos. Sí, desde luego que la parte iraní lo que señala es que va a haber un ataque, pero como en ocasiones anteriores tampoco tienen prisa por hacerlo, porque precisamente al Estado de Israel lo que le gustan son las operaciones cortas pero muy intensas, mientras que mantener una guerra a largo plazo solo hace por alimentar ese desgaste absoluto, tanto interno como económico, como en apoyo de otros países que sustentan sus fuerzas armadas. Es decir, que si fuera por el Estado de Israel, hace mucho que ya no tendría ni munición, ni combustible, ni nada con lo que disparar a palestinos, sirios, libaneses, iraníes o cualquier otro en Oriente Medio. Es decir, que es el resto de Occidente quien les está manteniendo y sosteniendo en esta guerra. Por otro lado, también ayer mismo, desde Ansarollah de Yemen, lo que decían eran que básicamente informan que van a continuar con su bloqueo. Estados Unidos puede presumir de que tiene una gran flota, también presumió de que tenía una gran alianza y llevan ya 11 meses de operación contra los yemeníes, los hutíes, y siguen sin haberlos frenado. Pero bueno, ni mucho menos están pensando en una invasión terrestre de Yemen o de lo que era Yemen del Norte y ahora es esa zona controlada por los hutíes, por Ansarollah del Yemen. Pero bueno, para las películas y la propaganda siguen siendo todavía muy buenos, todavía siguen haciendo muchas películas, que eso también se nota en el ámbito de la comunicación política en estas elecciones, donde, bueno, ha sido de las campañas más absurdas, más estúpidas, menos ejemplarizantes de cara a un país que se considera la primera democracia del mundo, el faro de la democracia del mundo, y la campaña terminan entre unos y otros llamándose basura. A Trump los demócratas lo llaman basura y al día siguiente aparece con un camión de basura para hacer más gracia. Otros de los republicanos que le apoyan en Halloween, en vez de vestirse de criaturas de la noche, se vistieron de bolsas de basura. Bueno, una campaña desde luego de locos y sobre todo de una Kamala Harris que se supone que era la candidata de verdad, pero que ha estado todo el rato apoyada no por Biden, sino por Obama, por Barack Obama, para hacerle de contrapeso de alguien que sea capaz de, bueno, hablar dos frases seguidas y que tengan un mínimo de sentido. Y por otro lado, pues, en fin, volviendo a la cuestión de Oriente Medio, lo que se demuestra es que Irán Irán lo que mantiene es precisamente esa campaña a largo plazo. Mientras tanto que Israel necesita terminar esto cuanto antes, aunque bueno, le llevan, por ejemplo, el mismo ministro Smotrich hablaba de que todo esto del norte, es decir, del norte del Estado de Israel ya se iba a acabar para finales de año, pero también lo de Gaza prometieron que se iba a acabar prontito y llevan un año y todavía no han terminado con lo de Gaza, todavía siguen con sus operaciones de exterminio, resulta que sigue habiendo palestinos ahí y resulta que después de haberlos llamado terroristas y de haber intentado conseguir su expulsión,